Bien, buenas noches, docente evaluador. Soy Guillermo Cristian Berca Faray, con código 2015-050447. Me encuentro en calidad de practicante en prácticas preprofesionales 1 y voy a sustentar mi informe de actividades realizadas. A manera de introducción, realicé mis prácticas preprofesionales en la unidad de tutoría y consejería universitaria de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y la cual contó con bondades el trabajo en equipo, donde prevalecía el apoyo y una relación horizontal entre el coordinador y los practicantes. Pero también se tuvo como limitaciones que en ocasiones no se podía tener contacto directo con los estudiantes al momento de realizar actividades, tanto de prevención como en promoción, ya que es el coordinador el mediador antes y después de las actividades. Durante es el practicante el que las realiza. Asimismo, las actividades de responsabilidad social universitaria fueron hechas en el CEDPRO José Cáceres Bernal, donde se tuvo como bondades el apoyo de la coordinadora y tener libertad para poder realizar las actividades. Pero también se tuvo como limitaciones que los estudiantes ingresaban mayormente tarde a las sesiones y en ocasiones no eran muy participativos. También cabe decir que para agilizar y tener un mejor desenvolvimiento en el informe, hay hipervínculos en la numeración de las tablas. Y también he de aclarar que el formato se ha movido un poco por el tema de la conversión, ya que en el Word yo lo veo ordenado, sin embargo veo con la conversión a PDF, llega a moverse. Bien, entonces quiero hacer un breve repaso al plan. Primeramente empezamos con el diagnóstico institucional. La Escuela de Arquitectura y Urbanismo cuenta en el semestre 2022 con 418 alumnos matriculados. El plan se aplicó hasta los alumnos de primero décimo de manera voluntaria, sin embargo, de primer y segundo ciclo fue de manera más propia del curso, ¿no? De tutoría, que contó con 50 alumnos aproximadamente entre primer y segundo ciclo. Mm, Respecto a la entrevista con el coordinador de la unidad de tutoría, eh, se refirió que ante las dificultades y inconvenientes que hay en la facultad, es que los estudiantes refieren que se encuentran insatisfechos respecto al cobro de pensiones y cómo se maneja dicha cantidad económica, ¿no? También es de conocimiento la reducción de la tasa de ingresantes a la facultad, teniendo actualmente una cantidad de 25 alumnos en primer ciclo, cifra que difiere mucho entre los ciclos. Y también se hizo referencia a las diferencias que existen entre los docentes y los alumnos, llegando incluso a falta de respeto por parte de los docentes y la separación incluso del cargo. También están presentes las afecciones psicológicas, producto de factores académicos y o personales, los que llegan a afectar al alumno, ¿no? Finalmente, el trabajar con estudiantes de primeros ciclos es necesario darles a conocer, ¿no? Cómo la cultura universitaria actualmente, conocer cómo y por qué se originó en la universidad para tener un mejor involucramiento, ¿no? Entonces, como necesidad detectada, se tuvo el manejo del estrés y ansiedad, adaptación y flexibilidad, autonomía y responsabilidad, y baja tolerancia de ingresantes, y finalmente las diferencias, ¿no?, que hay entre docentes y alumnos. Y bien, el plan de trabajo como tal consta como objetivo general contribuir a la formación integral del estudiante universitario, potencializando sus habilidades y capacidades que incidan en su beneficio académico, personal y profesional. Y respecto a las actividades de atención psicológica, tuvieron como objetivo específico la difusión del servicio de psicología ante la facultad, brindar estrategias de soporte emocional ante situaciones que lo ameriten, implantar y ejecutar actuaciones programadas dirigidas a la promoción de la salud y a la prevención de la enfermedad, brindar consejería psicológica a estudiantes sobre temas personales, académicos y o familiares, si es que lo requieren o necesitan, y realizar un seguimiento respectivo de los casos sobre el impacto causado, ¿no? Bien, entonces, pasando al desarrollo de actividades con el resumen del cuadro general. Primeramente, actividades de promoción y prevención. Respecto a las actividades de promoción, inicialmente se estipularon hacer 4, sin embargo, al finalizar las prácticas se hicieron 8 actividades de promoción, siendo la primera potenciar y promocionar el servicio de unidad y tutoría y consejería universitaria. Estas actividades se realizaron durante fines de septiembre e inicios de octubre, ya que al ir recopilando información para hacer el plan y el proyecto es que se detectan, ¿no?, que hay ciertas
mejorías que se pueden hacer en la unidad de tutoría, sobre todo el hecho de que la impartición virtual, este cambio hace, ¿no?, que uno tenga que adaptarse y detecte, ¿no?, que había cosas que se podían mejorar, ¿no? ¿Y eso en qué consistió? Consistió en la creación de un formato de solicitud de consejería psicológica, la cual ayudaba y hacía que sea más ágil el hecho de pedir una atención psicológica. Se crearon 2 videos de presentación y de promoción de la universidad y de la unidad de tutoría y consejería universitaria, un afiche promocional del servicio de consejería, y se tuvo como resultado, ¿no?, que el formato de solicitud para consejería psicológica se le da un uso, y es la herramienta que más se le usa incluso. Y los videos fueron compartidos tanto en la sesión introductoria como en YouTube, ¿no?, con 136 visualizaciones. Y las fichas fueron compartidas en el grupo de WhatsApp. Y arte terapia, segunda actividad de promoción. El 10 y el 11 de octubre se desarrolló la actividad de promoción arte terapia, inicialmente impartido hacia los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Sin embargo, posteriormente se compartió en las redes sociales del practicante. Se desarrolló por medio de la red social Facebook y se tuvo un alcance de 8 reacciones y, sin embargo, 0 realizaciones del formulario en el grupo de Facebook de arquitectura, mientras que en las redes sociales Facebook y WhatsApp del practicante se obtuvo 14 reacciones, un comentario y 16 compartidos, y en WhatsApp 35 reproducciones, y el formulario se llegó a completar por 20 personas, donde se aprecia, ¿no?, que tuvo un buen impacto positivo el tema. Tercera actividad de promoción, organización de tiempo y hábitos de estudio. El 13 de octubre se realizó la actividad asincrónica titulada Organización de tiempo y hábitos de estudio, impartido a los alumnos de primer y segundo ciclo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Se desarrolló por medio de la red social WhatsApp, donde se compartió acompañado de un cuestionario, el cual obtuvo una respuesta de 7 alumnos, donde se evidencia que fue de su interés el tema y algunos no conocían ni sabían cómo organizar su tiempo incluso. Actividad 4. Autodeterminación, un escalón para el éxito. El 17 de octubre se desarrolló la actividad dirigida a los alumnos de la Facultad de Arquitectura, la que contó con una participación de 32 alumnos. Se desarrolló por medio de la plataforma Zoom, donde se expusieron diapositivas acompañadas de un formulario de evaluación del impacto causado. Se obtuvo como resultados que 22 participantes en la evaluación, donde el 100% les resultó interesante el tema, 2 alumnos no conocían la autodeterminación y 22 consideraban necesario mejorar su autodeterminación. 5. Promoción de la salud mental. Esa actividad que corresponde a la psicoferia. El día 5 de noviembre se realizaron actividades de socialización de un video a través de las redes sociales del practicante titulado Cuidados de Salud Mental durante el COVID-19, y también el taller sincrónico Salud Mental y Bienestar, impartido a los alumnos de la facultad. Se obtuvieron como resultados que el video obtuvo 27 visualizaciones en WhatsApp y 13 reacciones y 2 compartidas, mientras que el taller contó con la participación de 17 estudiantes, obteniendo una apreciación general promedio de 9 de 10, donde se evidenció que los estudiantes captaron el tema abordado. 6. Comunicación efectiva y adaptabilidad social. El día 19 de noviembre se realizó la actividad dirigida a los alumnos de primer y segundo ciclo de la Facultad de Arquitectura, la que contó con una participación de 10 estudiantes. Se obtuvo como resultado la evaluación de 9, donde 5 alumnos, que sería el 55%, consideraron como bueno el taller. 5 estudiantes consideraron como excelente al expositor y 9 estudiantes consideraron importante el tema. 7. Trabajo en equipo. El 17 de diciembre se realizó la actividad dirigida a los alumnos de primer y segundo ciclo de la Facultad de Arquitectura, la que contó con una participación de 10 estudiantes. Se trató sobre el trabajo en equipo y sus distintas consideraciones que tiene, asimismo, cómo desarrollarlos a través de la virtualidad. Se obtuvo como resultado la evaluación de 6 estudiantes, donde 3, que sería el 50%, expresaron como excelente el taller, 3 estudiantes expresaron como bueno el expositor, y 6 alumnos consideraron importante el tema. Y finalmente, la actividad de promoción 8, estilos de aprendizaje en la enseñanza virtual. El 4 de enero se difundió el video dirigido a estudiantes de la Facultad de Arquitectura, el cual se brindó conocimientos sobre estilos de aprendizaje, su relación con la carrera de arquitectura e importancia, para después hablar de cuáles son, cómo detectarlas y cómo se expresan en la virtualidad. Se tuvo como resultado la visualización de 19 personas y 12 estudiantes, y 12 me gustas. Asimismo, en la encuesta se participaron 10 estudiantes, de los cuales 8, sería el 80%,
tuvieron una apreciación de excelente al video. 10 estudiantes consideraron importante el tema tratado y y los estilos de aprendizaje más predominantes fueron el reflexivo y el activo. Y procederé a exponer la séptima actividad, que sería de promoción, el trabajo en equipo, ¿no? Como justificación, de manera rápida, tenemos, ¿no?, que la inserción virtual súbita hace que los equipos de trabajo deben adecuarse a un trabajo remoto, ¿no?, donde no se tienen mucha noción del criterio para poder desenvolverse adecuadamente, ¿no? Por ello es que se considera necesario hablar sobre qué es el trabajo en equipo, diferenciarlo del trabajo en grupo, sus características y sobre todo, ¿no?, cómo se expresa en la educación virtual, teniendo como objetivo brindar información sobre el trabajo en equipo, sus consideraciones y cómo realizarlo en la enseñanza virtual. Y objetivos específicos, impartir conocimiento sobre el trabajo en equipo y diferenciarlo del trabajo en grupo. Informar sobre cómo se debe trabajar en equipo, informar sobre cómo cambia el trabajo en equipo en la educación virtual y evaluar el impacto de la sesión, ¿no? Como el programa de actividades tenemos que la búsqueda, sintetización y creación del material. Se buscó información objetiva, se sintetizó y se plasmó en diapositivas a través de PowerPoint. Eh, la sesión inició presentando la actividad, explicando la metodología que se va a seguir y se empezó haciendo preguntas, ¿no?, para ver de qué conocen, ¿no?, sobre la comunicación y sus acciones. Eh, Asimismo, se hizo la relación, ¿no?, con lo que es el trabajo en equipo y cómo influye en la comunicación, ¿no? Respecto al desarrollo del tema, se empezó ejemplificando cómo hizo Google para descifrar, ¿no?, lo que hace funcional a un equipo de personas y lo convierte en un buen equipo de trabajo, citando la motivación, ¿no? Seguidamente se empezó a definir a un equipo y su diferenciación con un grupo, para posteriormente hablar de sus características y cómo es una persona al momento de trabajar en un equipo, cómo debe ser. Y posteriormente se habló, ¿no?, de cómo se debe trabajar actualmente, ¿no?, cuando todos de manera virtual, dando recomendaciones, ¿no?, para que se dé un buen trabajo en equipo. Y para su cierre se terminó la intervención agradeciendo a los participantes por su asistencia y participación y se compartió finalmente el enlace para que lo completaran. Es así que se tuvo la participación de 10 estudiantes y la encuesta fue respondida por 6 estudiantes. La actividad se creó el 15 y se desarrolló el 17 de diciembre. Y entonces la apreciación del taller fue positiva, fue buena, buena y excelente. La apreciación del expositor fue buena también y se consideró importante el tema, ¿no?, por el 100%. Entonces, ¿cuál es la clave para un buen trabajo en equipo? ¿Qué es lo que más se difundió en la exposición? Y se llegó a no tener respuestas consistentes y en relación a la exposición, ¿no?, que son las que se muestran: responsabilidad, empatía, apoyo mutuo, la comunicación, la confianza y la empatía, etc. Como conclusión, es que se impartió el taller, el tema adecuadamente, entendiendo el tema por parte de los alumnos, lo que se evidencia en las encuestas, ¿no? Y el tema y el expositor también fueron bien percibidos por la población participante en el taller, ya que se logró entender el mensaje central del taller siendo reflejado por las preguntas hechas. Y como comentario, la actividad se desarrolló con normalidad, se consideró hablar del tema porque los alumnos, al carecer de la presencialidad y proximidad física para realizar sus trabajos grupales, es que tienen que desarrollar sus actividades grupales de diferentes maneras, ¿no?, por lo que se brinda aproximaciones, conceptos, recomendaciones para un buen desarrollo en esto, ¿no?, y una buena organización también. Y como nexos tenemos acá la encuesta, las diapositivas que se impartieron y la exposición, ¿no?, como tal. Bien, entonces, pasando a las actividades de prevención, fueron 4, se plantearon inicialmente 4 y se concretaron 4. Tenemos la primera: cómo resolver conflictos interpersonales, que es el 26 de octubre se compartió un video en YouTube titulado "Cómo resolver conflictos interpersonales", teniendo como resultados a 51 visualizaciones y 15 me gusta en el video. Asimismo, se observó la dificultad para socializar el video, ya que no se pudo promocionar en las redes sociales inicialmente porque estaban en actividades de aniversario, ¿no? Sin embargo, el video demuestra buenas apreciaciones por la cantidad de visualizaciones que tiene, ¿no?, y los likes. Actividad 2, manejo del estrés y ansiedad. El 12 de noviembre se dictó el taller sincrónico Manejo del estrés y ansiedad, teniendo como resultado la asistencia de 16 estudiantes, donde se evidenció el formulario que fue extendido del tema. Ante preguntas sobre el tema expuesto, supieron responder adecuadamente, considerando importante el tema tratado
en un 100% y lo calificaron como bueno en un 70% del taller, ¿no? Acá se realizó una partición teórica y acompañada de recomendaciones, ¿no?, sobre qué es el estrés de ansiedad, sus diferencias, sus características y diversas consideraciones. Respecto a la tercera actividad, ¿para qué me sirven las competencias socioemocionales? Es que el 26 de noviembre se realizó el taller sincrónico hacia los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, teniendo como resultado la asistencia de 11 estudiantes, los cuales respondieron el formulario respectivamente, observando que 7 estudiantes, el 63%, consideraron excelente el taller. 7 estudiantes consideraron como buena la apreciación del expositor y 10 consideraron que están de acuerdo en la importancia del tema tratado, ¿no? Y finalmente el taller 4 de prevención y último esfuerzo, que sería prevenir consecuencias negativas por estudiar en casa. Es así que el 22 de diciembre se difunde la infografía en el grupo de Facebook de los estudiantes de la Facultad de Arquitectura. Se brindó información sobre eh, la prevención de consecuencias psicológicas y físicas por no tener un espacio físico adecuado de estudio en casa. Y se obtuvo como resultado 4 reacciones entre me gusta y me encanta. Sin embargo, no se puede visualizar la cantidad de visualizaciones, ya que es el coordinador quien eh, comparte la actividad a través de su red social personal, y eso no se puede visualizar por el practicante, ¿no? Sin embargo, el formulario fue respondido por 5 estudiantes, donde los 5 estuvieron de acuerdo con que el tema fue de su agrado y les fue importante, ¿no? A continuación voy a hablar sobre la tercera actividad de prevención, que es para que mencionen las competencias socioemocionales. A manera de justificación, es que el éxito en una actividad académica o de otra índole no solo depende de conocimientos técnicos o habilidades que pueda poseer la persona, sino también de la calidad que tenga en sus interacciones con los demás. Es por eso que las competencias socioemocionales adquieren importancia al prevenir problemas en sus interacciones sociales y mejorar el desempeño de la persona en dichas interacciones. Y así mismo se buscan prevenir conflictos interpersonales e interpersonales tras la práctica, ¿no?, de dichas competencias. Asimismo, estas competencias son las que se realizaron en la investigación, ¿no? Y a manera de dar una explicación también de por qué se realizó dicho tema, es que también se realiza ese tema, ¿no? Que tuvo como objetivo general desarrollar conocimientos sobre competencias emocionales para aportar al desarrollo integral del alumno, ¿no? Y objetivos específicos: brindar información teórica sobre competencias emocionales, destacar la relevancia de desarrollar competencias socioemocionales, evaluar el impacto causado en la sesión, teniendo como programa de actividades búsqueda, sintetización y creación de material que se hizo en PowerPoint, la presentación e inicio, que se empezó presentando la actividad, explicando la metodología que se va a seguir, y se empezó haciendo preguntas, ¿no?, sobre qué se entiende, qué nociones tiene sobre las competencias socioemocionales. Y en el desarrollo se empezó, ¿no?, con la definición conceptual de las competencias y la relación que tienen con la inteligencia emocional, ¿no?, que son constructos muy relacionados. Después se habló, ¿no?, de su importancia que tiene, haciendo énfasis sobre todo en que su práctica previene conflictos con los demás, pero también con uno mismo, ¿no? Posteriormente se explicó cuáles son las competencias socioemocionales con ejemplos, ¿no? Seguido se habló de sus beneficios y cómo saber, ¿no?, si se debe mejorar o no tales competencias. Y finalmente se explicó, ¿no?, cómo fortalecer las que se poseen. Y para el cierre se terminó la intervención agradeciendo a los estudiantes por su asistencia y participación. Eh, Se respondieron las preguntas que surgieron en su momento y se compartió finalmente el enlace, ¿no?, para que puedan llenar el formulario. Y es así que se tuvo con la participación de 11 estudiantes en primer ciclo, siendo llenada la encuesta por los 11, ¿no? Y la creación fue el 24 y el desarrollo del tema el 26 de noviembre. Eh, la percepción general del taller es que 7 estudiantes lo consideraron excelente, 4 estudiantes lo consideraron como bueno. La percepción del expositor es que 7 estudiantes lo consideraron como bueno y 4 como excelente. Y respecto a si se considera importante el tema tratado, ¿no?, es que 10 estudiantes, el 10% estuvieron de acuerdo, ¿no?, con que fue importante el tema. Como conclusión es que se tuvo la asistencia de 11 estudiantes, donde todos llenaron el formulario y expresaron su agrado hacia el tema, expositor y taller. Y el taller se pudo desarrollar sin dificultades y se entendió el mensaje, ¿no?, de que practicar dichas competencias previenen el tener conflictos interpersonales e intrapersonales. Y respecto a los anexos, ¿no?, que se tiene el formulario web, acompañado de diapositivas y de la exposición, ¿no?, que se realizó.
Un momento. Bien, entonces, ahora pasamos a las actividades de atención psicológica. Constó de 6 casos en los que se hizo todo el proceso evaluativo, que incluye el examen, la anamnesis, examen mental, informe psicométrico, psicológico, el plan de intervención psicológica, ¿no? Asimismo, se tuvieron los casos, el primero de iniciales RLQP, que este fue compartido por el docente. Dice, la paciente llegó a consulta refiriendo que me siento triste, tengo muchos problemas, me duele el pecho y no puedo quedarme sola. De 26 años de edad, de sexo femenino, a lo que le corresponde el diagnóstico según la DSM de trastorno depresivo mayor con especificador de ansiedad moderada o severa. Y el tema de la ansiedad se le hace acuñada porque la señora no podía estar sola, necesitaba estar en constante acompañamiento físico y además que no podía estar en espacios abiertos, ¿no? Cuando iba a un hospital por el temor a enfermarse. En el caso 2 de iniciales de AFQ, también ofrecido por el docente, refiere que el menor asiste a consulta en compañía de su madre, quien refiere que la profesora de mi hijo me dijo que es un niño especial y yo quiero saber si es verdad. El menor tiene 6 años de edad, de sexo masculino, y le corresponde el diagnóstico de, según la SM, trastorno de regularización disruptiva del estado de ánimo. Se tuvo un debate entre este y el negativista desafiante. Sin embargo, en el negativista desafiante dice que si es que cumplen criterios para ambos trastornos, se debe considerar este, el de regulación disruptiva del estado de ánimo. Y es así donde predomina el estado anímico, las fluctuaciones del estado de ánimo que tiene el menor, ¿no? Más que de conducta. Tercer caso, de iniciales TPM, este ya es personal, se realizó, perdón, de manera personal, es donde la paciente refiere, no tengo crisis de golpear a alguien o algo y me vuelvo, me da ganas de volver de lo que era antes, ¿no? A hoy. La paciente tiene 46 años de sexo femenino, a lo que le corresponde el diagnóstico de otros trastornos de ansiedad no especificado. Esto ya que la ansiedad es predominante en ella, sin embargo no cumple los criterios para algún trastorno específico. Sin embargo, al ser lo más relevante de la ansiedad es que se considera, ¿no?, otros trastornos de ansiedad no especificados. 4 de iniciales MMD, también en caso individual, es que el estudiante refiere, hace poco más de una semana me estresé demasiado con una tarea de la universidad, me sentí tan mal que me desmayé. El estudiante de 18 años de edad, de sexo femenino, y corresponde el diagnóstico de reacción a estrés agudo. Acá el estudiante no estuvo en constante esfuerzo cognitivo para poder hacer su actividad y al sentir que no lo podía hacer es que empieza a gestar el estrés y llegando a desembocar, ¿no?, en sensaciones somáticas, ¿no?, y posterior un desmayo, ¿no? Y esto entró en remisión prontamente después de desmayarse, ¿no?, y de recibir atención. El caso 5, iniciales JTM, refiere, solicita atención aludiendo que necesito apoyo, orientación, que me ayude a entender lo que estoy sintiendo. Soy traumada, creo que me va a pasar algo, pero sé que no es algo grave. Eh, la señora es 51 años de edad, de sexo femenino, corresponde al trastorno de ansiedad generalizada, ya que la paciente está en constante ansiedad, pensamientos persistentes, recurrentes, sobre situaciones que le puedan generar algún problema, malestar o llega a afectar a ella o a su familia, ¿no? Y eso es persistente. Y finalmente tenemos el sexto caso de iniciales ARR, refiere, solicita atención porque hace poco me cansé de todo y denuncié a mi pareja por violencia y me siento mal por todo. De 23 años de edad, sexo femenino, a lo que corresponde el trastorno depresivo recurrente, episodio actual moderado, con especificador sin síndrome somático. Y bien, entonces voy a empezar a hablar del informe sobre el cuarto caso. Un momento, por favor. Bien, entonces, el informe psicológico del cuarto caso de iniciales MMD
de fecha de nacimiento el 19 de marzo del 2002, 18 años, sexo femenino, universitario incompleto, socio soltera, religión católica, vive en la guía, etcétera, etcétera. Las fechas de entrevista son el 6 de noviembre, el 15 de noviembre y el 19 de noviembre. Y el motivo de consulta ya mencionado, ¿no? Se aplicaron las técnicas de entrevista, observación. Como instrumento se utilizó el inventario clínico multiaxial de Milon 3, el inventario de ansiedad rasgo-estado, el inventario de depresión estado-rasgo. Y como sumario de observaciones generales y de conducta, se tiene que la comunicación se dio a través de Google Meet, la estudiante aparenta la edad que posee, 18 años, su comportamiento motor era no normal, con ligeras oscilaciones al tocarse las manos o arreglarse el cabello. Tenía una postura erguida, sus expresiones faciales eran naturales, al igual que su tono de voz. Su vestimenta era adecuada para estar en su casa, ya que poseía un arreglo personal adecuado y es diestra. Existe una congruencia entre el malestar expresado y la emoción manifestada, ya que mantuvo una actitud respetuosa, confiada y con interés hacia la entrevista. La paciente realizó las evaluaciones en su hogar en horarios ajenos a los de la entrevista psicológica, ya que se entregaba los test vía WhatsApp y ella los llenaba para posteriormente devolvérmelos respondidos, ¿no? Sin embargo, ante dudas que se tuvo ante los test, es que ante dudas que tuvo, se realizó por la plataforma virtual, por WhatsApp, y fueron disueltas apropiadamente en su momento, ¿no? Mostrando interés y entusiasmo, ¿no?, por realizar estas evaluaciones, para conocer mejor su problemática. Entonces, análisis e interpretación de los resultados. Se presume que el problema surgió a consecuencia de un estrés creciente que empezó a gestarse por horas tras realizar una actividad académica que consideraba difícil de hacer por no contar con los conocimientos y adecuada enseñanza por parte de sus docentes debido a la virtualidad. Acá hace referencia a que porque es virtual lo puede aprender de la misma manera como lo haría presencial. Se considera que la baja capacidad de afrontamiento al estrés, la creencia de querer ser perfeccionista y hacer demasiado bien las cosas, hizo que se agudizara esta situación, ¿no? Por ello es que al no poder afrontar adecuadamente la situación, es que sufre una serie de síntomas fisiológicos, tales como dolor de cabeza, en lo que inició, zumbidos en el oído, taquicardia, mareos, sudoración, entre otros, ¿no? Lo que terminó con un desmayo inminente y finalmente en la clínica, ¿no? Y el día siguiente se refiere que se sintió mejor y pudo volver a su casa. Y es así que ha experimentado síntomas ansiosos, ansiógenos durante el episodio y después de ya estar en su casa, síntomas depresivos, a consecuencia de la experiencia que vivió, por lo cual en conjunto con su familia decidieron retirarle el ciclo momentáneamente. Esta acción, más el pasar de los días, hicieron que su sintomatología descienda prontamente. Sin embargo, retiró todo el estímulo físico que le haga recordar dicho evento para sentirse más tranquila y descansar. Los resultados de las evaluaciones confirman los estados ansiosos y depresivos. Como características de personalidad, resalta una baja autoestima, un sentido de perfeccionismo y baja capacidad de adaptación. Sin embargo, se tomaron las medidas pertinentes y el estudiante se encuentra en proceso de mejoría. Sin embargo, ya es evidente que ya se encuentra mejor, ya no presenta los síntomas en ese momento, manifestando no perder la motivación por la carrera que estudia, queriendo contratar a un profesor particular y seguir con la hilación de los cursos, ¿no?, a través de sus compañeros. Por lo que corresponde, como mencioné, un diagnóstico de reacción a estrés agudo. Esto es debido a que la persona ha estado en constante exposición ante un estímulo estresor, y esto, los síntomas procedieron justamente después, ¿no?, de estar ante el estímulo estresor en un plazo de horas. Eh, Sin embargo, los síntomas no son tan graves, ¿no?, como para considerar otro trastorno, ya que entraron en remisión a las horas, ¿no? Mm, por eso es que el estresante es transitorio y puede aliviarse, ¿no? Entonces, los síntomas deben aliviarse tras las 8 horas, y es lo que cumple la paciente, ¿no?, por lo que refiere, o siendo en un plazo máximo de 48 horas, ¿no? Bien, entonces tiene un pronóstico reservado, ya que depende de los cambios y mejorías que realice para no volver a vivir la misma experiencia, ¿no?, cuando realice clases.
Como sugerencias y recomendaciones, se tiene que en las sugerencias que se sugiere realizar actividades que aporten bienestar y tranquilidad a la paciente, tales como yoga, escuchar música relajante o entre otras. Se sugiere concretar las clases con un docente particular que mencionó y estar en constante contacto, ¿no?, con la carrera profesional a través de sus amistades. Y como recomendaciones, se tiene iniciar el tratamiento psicológico para mejorar un afrontamiento al estrés mejor y tener mejores pensamientos, ¿no?, ante estos sucesos. Se recomienda solicitar prontamente una evaluación médica para poder descartar variables orgánicas que puedan tener. Y al finalizar el tratamiento se recomienda realizar un seguimiento, ¿no?, comprendiendo todo el proceso como una evaluación y análisis de datos que servirán para contrastar la eficacia del mismo tratamiento. Bien, es así entonces que se pone este caso. Voy a compartir, entonces voy a continuar con la exposición. Bien. Entonces, respecto al área de consejería psicológica, se realizaron en el transcurso de las prácticas 23 consejerías, perdón, de las 20 planteadas, donde 17 fueron impartidas para los alumnos de la Facultad de Arquitectura y 6 para alumnos del Centro José Cáceres Bernal, ¿no?, con el fin de brindarles una orientación adecuada, contención y toma de decisiones, ¿no? Es así entonces de que mm, la mayoría de los casos en la Facultad de Arquitectura es por temas académicos, tales como organización de tiempo y gestión del mismo, ¿no? También se evidencian, ¿no?, agotamientos y cansancio por tratar de rendir adecuadamente, ¿no?, ya que la carga académica en la facultad es demasiada, ya que es una carrera más práctica que técnica, más práctica que teórica, perdón. Y también hubo, bueno, problemas personales donde mayormente es diferencias con los padres y en menor cuantía con la pareja, ¿no? Y respecto al centro, no existe un consenso, ¿no?, entre cuál es la prevalencia. Sin embargo, van en torno, ¿no?, de síntomas depresivos y ansiógenos, ¿no? Y también se denotan, ¿no?, escasas habilidades sociales entre los estudiantes. Y voy a pasar a exponer la Consejería Psicológica 2 de las 23 realizadas. Bien, iniciales AEO, de 33 años de edad, sexo femenino, grado técnico y ocupación es asistente en educación. Esto es del CEDPRO. La entrevista se realizó vía WhatsApp el 17 de diciembre. La consultante refiere: no me siento mal por mi tío, ya que lleva viviendo 3 años y no sé qué más hacer por él. Y como descripción se tiene que la paciente manifiesta que su tío materno, de 52 años de edad, no reacciona al tratamiento adecuadamente, ya que actualmente está bajo prescripción médica, pero continúa bebiendo alcohol y no llega a tomar las pastillas continuamente. La paciente se encuentra abrumada porque desea buscar ayuda profesional a su tío, ya que el tratamiento actual no está siendo efectivo. La paciente refiere que tras constantes toma de alcohol de su tío y él insistiendo en que va a cambiar y no ser esto así, es que ya se siente abrumada y necesita cambiar de modo de actuar, ¿no?, por lo que solicita la atención. Y es así que se le sugiere, entre sugerencias y recomendaciones, se le sugiere impartir conocimientos que busque información, que lea sobre cómo la drogadicción, cómo afecta la drogadicción y todas sus consideraciones, ¿no?, para que tenga un mejor conocimiento del tema y sepa cómo abordarlo. Y así mismo se le compartió información a la estudiante, ¿no?, para que lo solicitó sobre esos temas. También se le sugirió conversar con su tío sobre cómo se siente ella, ¿no?, respecto a su alcoholismo, el malestar que le hace sentir a ella, el hecho de que él siga tomando y no reaccione en el tratamiento. Y asimismo, ante la solicitud, ¿no?, de qué hacer, de buscar un lugar, una ayuda más profesional, es que se recomendó, ¿no?, se buscó y se recomendó un centro, ¿no?, de rehabilitación para drogodependientes. Es así que se le ofreció la ayuda a la paciente, al estudiante se le orientó y se buscó, ¿no?, ayudar a orientarla, cumpliendo los propósitos de las consejerías psicológicas. Ahora, respecto a las actividades de responsabilidad social universitaria, se contó inicialmente con, se tienen
10 actividades planteadas. La primera que sería selección y creación de plataforma virtual, que en el mes de octubre se llevó a cabo la creación de un grupo en la red social Facebook. Esto tras conversarlo con la coordinadora, ¿no? ¿Cuál es la red social que más se utiliza, con la que más va a ser más fácil poder tener un grupo? Y eso se realizó con el propósito de crear una comunidad virtual, ¿no? Donde puedan solicitar el servicio de consejería psicológica, puedan ver el material con el que se ha trabajado en sesiones anteriores y compartir opiniones, ¿no? Y es así que al finalizar las actividades totales de RCU, se tuvo la pertenencia, ¿no?, de 31 miembros a los que se les compartió material expuesto a través de las sesiones impartidas, se les compartió también las invitaciones para las sesiones y publicaciones, ¿no?, sobre temas psicológicos. La actividad 2, conociéndonos y conociendo el servicio de consejería psicológica. El 15 de octubre se desarrolló la sesión sincrónica a través de Google Meet con el propósito de presentación del practicante, socialización de las dinámicas que se tendrán en las actividades, invitar a solicitar la consejería psicológica y se impartió, ¿no?, el cronograma de actividades a realizar. Se tuvo como resultado la participación de 29 estudiantes, donde se desarrolló la actividad adecuadamente, donde se tuvo una apreciación positiva de la actividad, ¿no?, por todos los estudiantes. La actividad 3, conociendo qué es y cómo está mi bienestar psicológico, impartida el 22 de octubre a través de Google Meet sincrónica, donde se impartió conocimiento, ¿no?, sobre qué es el bienestar psicológico y todas sus consideraciones, ¿no?, para después evaluar este constructo, ¿no?, a través de un test psicométrico. Se obtuvo como resultado la participación de 19 estudiantes, donde 5 respondieron al test y 7 respondieron al formulario sobre el impacto de la sesión. Sin embargo, habían 2 personas que habían repetido la evaluación, por lo que se consideran 5, de los cuales 5 tuvieron una apreciación buena de la sesión, 4 estudiantes tuvieron una percepción excelente de la sesión y 7 estudiantes, un 100%, tuvieron una percepción de acuerdo con que el tema tratado es interés. La cuarta actividad, titulada Tecnoestrés y uso de plataformas virtuales, realizada el 29 de octubre, se desarrolló de manera sincrónica para hablar del tecnoestrés y sus consideraciones y enseñar, ¿no?, a cómo utilizar distintas plataformas virtuales como Zoom, Google Meet, etc., ¿no? Esto se da porque entre las conversaciones con la coordinadora es que menciona que se debe mejorar, capacitar a los estudiantes, ya que no se les dio esa capacitación inicialmente, ¿no?, a cómo desenvolverse en las plataformas virtuales. Y se le añadió la variable psicológica, ¿no?, obviamente, de tecnoestrés, ¿no? Y eso sí que se tuvo como resultados la participación de 14 estudiantes, el formulario fue respondido por 8, donde los 8 estudiantes percibieron como interesante la sesión, 8 estudiantes consideraron útil el tema y 6 expusieron que no sabían cómo utilizar las plataformas virtuales. Y también 8 consideraron necesario mejorar su desenvolvimiento, ¿no? De esa manera se les impartió, se les brindó información sobre cómo desenvolverse en la plataforma de Google Meet, Zoom, Facebook, WhatsApp, para poder compartir, ingresar a las sesiones, etc. La quinta actividad, titulada Infodemia, conociendo la información que nos transmiten los medios de comunicación, realizada el 5 de noviembre, de manera sincrónica, sobre la infodemia, sus consideraciones y cómo diferenciar, ¿no?, la información verídica de la que no lo es. Se tuvo como resultado la participación de 19 estudiantes, donde respondieron 14 el formulario, y de los 14, el 100% percibieron como útil la sesión, 13 estudiantes percibieron útil la información expuesta, y 14 estudiantes les fue interesante la exposición del practicante, ¿no? Finalmente, 2 estudiantes consideraron necesario, ¿no?, mejorar su manera de informarse el 85%. Entonces, de esta manera nos evidencia que fue útil el tema y es necesario, ¿no?, mejorar la manera en la que eh, recogen información, ¿no? Actividad 6. ¿Cómo funciona la psicoterapia? El 19 de noviembre se realizó con el propósito de brindar conocimiento sobre la psicoterapia, aclarando mitos y otras consideraciones, ya que este tema se realizó por apreciación, por solicitud de los practicantes, ya que se hizo una encuesta en el grupo donde ese tema fue el más votado, ¿no?, teniendo como resultados
que en la escala nominal del 1 al 5, respecto a la apreciación general del taller, se obtuvo un puntaje de 5, ofrecido por 6 estudiantes, un 75%. La apreciación del expositor se obtuvo un puntaje de 5, ofrecido por 6 personas. Y la apreciación del tema se obtuvo un puntaje de 5, ofrecido por 5 personas, un 62%. Y finalmente, ¿no? La psicoterapia expuesta que más llamó la atención a los estudiantes fue la cognitivo-conductual, ¿no? Respuesta ofrecida por 4 estudiantes, que sería el 50%. La actividad 7, conociendo y reconociendo el estrés, dictada el 26 de noviembre, con el propósito de brindar información sobre el estrés y sus consideraciones para después brindar recomendaciones para poder gestionarlo de una manera adecuada. Se obtuvo la asistencia de 7 estudiantes y el formulario fue llenado por 5. En el resultado se tiene que en la escala nominal de 1 al 5 respecto a la prestación general del taller, se obtuvo un puntaje de 5, ofrecido por 5 personas, o sea, un 100%. Respecto a la apreciación del expositor, se obtuvo un puntaje de 5, ofrecido por 4 personas, un 80%. La apreciación del tema tuvo un puntaje de 5. Pero finalmente, ante la pregunta, ¿con qué mensaje te quedas de la exposición? Se tuvo respuestas cualitativas, ¿no? Donde fueron las más comunes respuestas de aceptación e interés hacia el tema. Actividad 8, importancia de la salud mental. El 3 de diciembre, ¿no? Se realiza con el propósito de comunicar sobre la salud mental, su importancia y sus consideraciones que tienen, ¿no? Brindando también recomendaciones para su preservación, ¿no? Promoción. En el resultado se tiene que en escala nominal del 1 al 5 respecto a la apreciación general del taller, se obtuvo un puntaje de 5 y 4 ofrecido por 5 estudiantes, 50%, respectivamente. Respecto a la apreciación del expositor, se obtuvo un puntaje de 5 ofrecido por 9 personas. Respecto a la apreciación del tema, se obtuvo un puntaje de 5 ofrecido por 9 personas. Finalmente, respecto a la pregunta, ¿no? ¿Con qué mensaje te quedas de la exposición? Se obtuvieron resultados cualitativos, ¿no? Donde la mayoría hacía referencia al énfasis de la importancia de la salud mental, ¿no? Y también a la mejoría que deben dedicarle, ¿no? La actividad 9, aprendiendo a relajarme, dictada el 10 de diciembre, de manera sincrónica, donde se enseñaron, ¿no? Las técnicas de control y respiración, perdón, de respiración y relajación diferencial, en resultados, ¿no? Que se tienen que en escala nominal, del 1 al 5 respecto a la apreciación general del taller, se obtuvo un puntaje de 5, ofrecido por 7 personas, un 87%. Respecto a la apreciación del expositor, se obtuvo un puntaje de 5, ofrecido por 6 personas, un 75%. Respecto a la apreciación del tema, se obtuvo un puntaje de 5 por 7 personas, un 87%. Y finalmente la pregunta, ¿no? Que si le parecieron útiles las técnicas de relajación enseñadas, la respuesta más común fue que sí, ya que esto constituye una parte breve, teórica, y una más práctica, donde se enseñó el control de la respiración y la relajación diferencial. Y el taller 10, fin de talleres, denominado fin de talleres, consolidando lo aprendido, impartido el 17 de diciembre, donde se hizo, ¿no? Una retroalimentación de todo lo trabajado para consolidar los conocimientos dados, ¿no? Y repetir también la evaluación inicial, ¿no? Sobre bienestar psicológico para conocer el estado actual, ¿no? Se tuvo como resultado la participación de 3 estudiantes, el formulario fue llenado por 9, ¿no? El impacto del taller fue percibido como bueno por 9 estudiantes, la apreciación del expositor fue buena por 9 estudiantes, los temas de su agrado fueron más comunes, el estrés y la relajación, y respecto, ¿no? A su bienestar psicológico, se obtuvo como un promedio general un adecuado bienestar psicológico, similar a la primera evaluación. Sin embargo, hubo diferencias, ¿no? Con un mejor promedio en la autonomía y en los vínculos, ¿no? Y de esa manera se completaron las 10 actividades. Pero voy a proceder a exponer una, que será la actividad 5, titulada Infodemia, conociendo la información que nos transmiten los medios de comunicación. Bien, como justificación, de manera rápida, es que la información malintencionada y sensacionalista siempre ha estado presente en nuestras vidas. Sin embargo, desde la aparición y desarrollo de la pandemia es que esto se ha agudizado, ¿no? Súbitamente. Y ya que los medios digitales, de comunicación digitales, han terminado siendo los más compartidos en esos tiempos, ¿no? De virtualidad y de confinamiento. Y estos tienen diversas cualidades únicas, ¿no? Que mayormente se están utilizando de manera negativa, ¿no? Por eso es que se ve necesario realizar un taller donde se hable sobre el correcto discernimiento de las noticias adecuadas, de las inadecuadas y todas las consideraciones que pueden tener, ¿no? Teniendo como objetivo general brindar información sobre la infodemia y enseñar a discernir entre la información objetiva de la malintencionada, ¿no?
teniendo como objetivos generales, perdón, específicos, brindar información sobre la infodemia y su impacto en las personas, ejemplificar gráficamente información irreal y malintencionada e información objetiva y basada en evidencia, ¿no? Explicar las consecuencias de ambos tipos de información e incentivar a la lectura de información con sustento, ¿no? Entonces se tiene como programa de actividades la búsqueda, síntesis e invitación, ¿no? Se buscó, se hizo la información y se creó un afiche promocional, ¿no? Compartido por el grupo de WhatsApp de los estudiantes y el grupo de Facebook, ¿no? Creado por el practicante. Preparación del material de plataforma virtual. Unos minutos antes se va a tener todo el material listo para impartirlo a las 7 de la noche. Como presentación, ¿no? Se dio la bienvenida, se explicó la dinámica, los objetivos que tenía la sesión y se presentó un video, ¿no? Que hacía referencia al tema tratado, ¿no? Y en el desarrollo se inició el desarrollo de la exposición, se presentó las distintas noticias, ¿no? Recientes sobre nuestro contexto para ejemplificar la diferencia, ¿no? Entre noticias objetivas de las que no, y generar conciencia, ¿no? De manera de introducción de la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Posteriormente se procedió al desarrollo del tema, explicando su definición de la infodemia, las consecuencias que trae, las características que tiene, ¿no? También los tipos y finalmente las recomendaciones, ¿no? Para poder distinguir adecuadamente eh, cómo es una información positiva, bien intencionada, verídica, de las que no lo es, ¿no? Y solo busca causar daño, ¿no? Como la finalización, se realizó una retroalimentación del expuesto con la participación de los alumnos del centro. Asimismo, se conversó, ¿no? Sobre las distintas noticias que causaban revuelo, ¿no? Sobre el coronavirus y su nivel de veracidad, ¿no? Con los criterios ya expuestos, ¿no? Se tomó, se hizo en práctica una noticia que los estudiantes dieron para poder corroborarla, ¿no? Si es que era verídica o no. Respecto a su evaluación, se compartió el formulario web que contenía la evaluación del taller realizado. Finalmente, ¿no? Se compartió todas las diapositivas del material expuesto en el grupo de Facebook para que pueda también ser visualizado por los que no pudieron ingresar al taller sincrónico, perdón. Realizado así el 5 de noviembre a las 7 p.m., ¿no? Por Google Meet. Es así que en la evaluación de resultados se inició la actividad a las 7 y 10 de la tarde con 10 minutos de tolerancia, con la participación de 16 estudiantes. Sin embargo, mientras se desarrollaba la actividad, se llegó a una concurrencia de 19 personas. Sin embargo, el formulario fue respondido por 14 personas. Respecto a la encuesta de satisfacción o de la sesión del impacto, se resultó interesante lo expuesto en la sesión. 14 personas respondieron que sí. La sesión fue útil, a lo que respondieron 13 personas con sí. Les pareció interesante la exposición del facilitador del practicante. 14 personas, el 100% respondieron que sí. Y se considera necesario mejorar la manera en la que se están informando. 12 personas del 85% consideró que sí era necesario mejorar la manera en la que se informan, ¿no? Como conclusiones, se brindó información sobre infodemia y cómo impartir a las personas, y cómo impacta, perdón, a las personas según la información que se imparte. La actividad se desarrolló sin complicaciones, el tema fue de su agrado e interés, y las personas asistentes participaron activamente en el taller, expresando sus comentarios y noticias. Y la exposición fue bien percibida, ¿no? Y de interés. Como comentarios, se agregó, ¿no? La infodemia, porque era un tema novedoso y que es de bastante relevancia, ¿no? Entre los alumnos, y va en constante relación con el tema. Como nexo no se tiene acá la invitación, posteriormente la invitación por WhatsApp, la invitación por Facebook, una imagen del taller impartido, de manera sincrónica, el formulario llenado, ¿no? Y las diapositivas, ¿no? Impartidas en el taller. Y finalmente, ¿no? Compartir las diapositivas en el grupo de Facebook, ¿no? Como se ve acá en la última imagen. Bien, entonces, una vez presentadas las actividades de RSU, se pasan a las actividades de investigación. Voy a compartirlas. Un momento, por favor. Bien. La investigación titulada Estudio descriptivo sobre competencias socioemocionales en los alumnos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, TACNA 2020. Bien, la investigación se realizó en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, teniendo como participantes a los estudiantes de primero hasta 10º ciclo, ¿no?
Es así que se tuvo como objetivo general determinar las competencias socioemocionales que poseen los alumnos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Privada de Tacna, como objetivos específicos, ¿no? Determinar la competencia socioemocional con el perfil competente más frecuente que poseen los alumnos de la facultad, y también determinar la competencia socioemocional con el perfil competente menos frecuente que poseen los alumnos de la facultad. Y es así, ¿no?, que se utilizó el instrumento cuestionario de competencias socioemocionales SEC, que consta de 16 ítems, ¿no? Y finalmente pasamos a los resultados. Bien, de 131 estudiantes, 88 fueron de sexo femenino y 43 de sexo masculino. La edad tuvo una mayor prevalencia de 15 a 20 años, o un 60%. El ciclo académico no comprendió de primero hasta décimo, sin embargo hubo ciclos en los que no se tuvo participación, que es el séptimo y el noveno. Y ahora, resultados globales referidos al perfil socioemocional de la estudiante de arquitectura, ¿no? Un perfil general de todos los estudiantes es que 44 estudiantes poseen deficiencias en competencias socioemocionales, 48 están en desarrollo y 39 se encuentran competentes en las competencias socioemocionales, ¿no?, en las 4 que conciernen, ¿no? Tabla 5, ¿no?, resultados según las dimensiones de la escala de competencias socioemocionales. Y acá tenemos, ¿no?, según el perfil y según la competencia, ¿no? Acá se aprecia de que 72 estudiantes poseen están en el perfil competente de autoconocimiento, 56 estudiantes se encuentran en un perfil competente en automotivación, 45 en prosocialidad, sin embargo, cero, ¿no?, en toma de decisiones responsables. Y en deficiencia, ¿no?, se aprecia que 18 estudiantes se encuentran deficientes en la competencia de autoconocimiento, 30 se encuentran deficientes en la automotivación, 45 en la prosocialidad y 41, ¿no?, en la toma de decisiones responsables. Y como discusión es que se tiene, ¿no?, que se tuvo como objetivo terminar, inicialmente las competencias emocionales se conceptualizan, ¿no?, como competencias emocionales, un conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes que permiten tomar conciencia, comprender, expresar y regular de manera apropiada los fenómenos emocionales. Se desarrolla a través de la experiencia y el entrenamiento adecuado y la práctica, ¿no? Eh, es así de que, como resultado, se halló que la competencia socioemocional con el perfil competente más frecuente es el autoconocimiento, que responde a los objetivos específicos, ¿no? Mientras que el perfil competente menos frecuente es la toma de decisiones responsables, ¿no? Esto se explicaría, ¿no?, de manera en que, de manera objetiva, porque los alumnos de la carrera profesional de psicología, a través de las consejerías, es que se evidenció, ¿no?, que hay dificultades constantes, ¿no?, en su organización de tiempo, de horarios, pues no realizan una valoración adecuada, ¿no?, en su toma de decisiones. Por eso es que, según la teoría, se tienen comportamientos negativos, ¿no?, en contra de las personas de su entorno. Y posiblemente, ¿no?, la capacidad de toma de decisiones y adecuadas y la independencia son pruebas para los jóvenes antes de ser adultos completamente, y esto ha de sentir una constante angustia, ¿no?, y un temor imperante de asumir un nuevo rol. Y finalmente, como conclusiones, se tiene que se obtuvo como resultado general a 39 estudiantes en el perfil competente, 48 estudiantes en desarrollo y 44 estudiantes deficientes. Y ante la pregunta no planteada sobre qué competencias socioemocionales poseen los alumnos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, es que tienen como respuesta que son diversas las competencias que tienen, donde prevalece como más común la dimensión toma de decisiones con un perfil de competencia en desarrollo, mientras que la menos común es la toma de decisiones con un perfil competente. Sin embargo, el perfil competente más frecuente es el de autoconocimiento, que hace referencia a la denominación y diferenciación adecuada de las emociones que se pueden vivenciar. Mientras que el perfil competente menos frecuente es la toma de decisiones, que hace referencia a la capacidad de ser minucioso al tomar decisiones, ¿no?, analizando los aspectos positivos y negativos que causan. De esa manera no se realizó adecuadamente, ¿no?, la investigación con los resultados ya expuestos. Entonces, continuando con la exposición. También pasamos a las actividades de actualización y capacitación. Inicialmente,
actualización y capacitación, ¿no? Durante el transcurso de las prácticas se plantearon 4 actividades, sin embargo se llegó a la concurrencia de 6 actividades de capacitación, siendo, ¿no? Historia clínica y examen mental, cómo gestionar la ansiedad en tiempos de COVID, taller virtual, crisis emocionales, evaluación de la personalidad, seminario regional virtual de psicología Ciudad de Tacna, y el noveno Congreso Internacional y el 19º Peruano de Psicología, contribución y proyección de la psicología a partir del COVID-19, ¿no? Eh, por lo que voy a empezar a hablar sobre la sexta capacitación, el noveno Congreso Internacional y el 19º Nacional de Psicología, ¿no? Que tiene la naturaleza de congreso, una cobertura de estudiantes o profesionales de ciencias de la salud, y tuvo como objetivo, ¿no?, contribución y proyección de la psicología a partir del COVID-19, que tuvo como fecha, ¿no?, el 27, 28 de noviembre y el 1 de diciembre del 2020, ¿no? A través de las plataformas YouTube. La duración fue de 5 horas cronológicas y que tuvo como contenido, ¿no?, tutoría universitaria en tiempos de COVID, redes sociales, miedo e infodemia ante COVID y recursos de abordaje del trauma a través de la infancia, teniendo como expositores a la psicóloga Nay Zárate Alba, el psicólogo Amaro de la Rosa Pinedo y Santiago Jacome Ordóñez, organizado por el Colegio de Psicólogos del Perú. Bien, esto constituyó un congreso realizado por el plazo de una semana de diversas actividades, fueron inmensas las actividades, sin embargo yo tomé las que me eran más relevantes y las que tenían relación con mi práctica profesional, siendo la primera, ¿no? La tutoría universitaria en tiempos de COVID, fortalezas y debilidades en el contexto iberoamericano. Si bien es cierto, la psicóloga española menciona cómo se desarrolla en su contexto español, sin embargo ella tiene muchas referencias en el Perú porque es peruana, ¿no?, y realizó gran parte de su práctica profesional en Perú. Y la autora empezó, ¿no?, hablando de las eventualidades, ¿no?, que surgen en la educación virtual, donde los problemas de conexión, de falta de comunicación y otros factores hacen que se dificulte la educación, y sobre todo la tutoría, ¿no? Eh, También la tutoría universitaria es una herramienta fundamental, ¿no?, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque conlleva una triple dimensionalidad: la personal social, la académico y la profesional. Cuando se considera la capacidad cognitiva e intelectual y el tener un amplio bagaje académico, ya no es la única variable, ¿no?, que se considera al momento de contratar a alguien para un empleo, sino se consideran ahora más las capacidades intrapsíquicas que completa la persona, tales como las competencias socioemocionales, que son las que más van tomando énfasis, ¿no?, en lo laboral. Y es por ello, ¿no?, que a través del COVID-19 se ha visto abocados a implementar nuevas estrategias, ¿no?, de tutoría en línea, siendo el término, ¿no?, hay tutoría universitaria, el prefijo I de Internet, ¿no?, una herramienta virtual para acompañar a los estudiantes, ¿no?, siendo uno de sus principales funciones y la más resaltante el soporte académico y socioemocional. También sigue el estar en constante comunicación con los alumnos, a los que se está a cargo, ¿no? Y se hace latente, ¿no?, poco a poco la fatiga pandémica, ¿no?, en los estudiantes y en los docentes, por las plataformas y el uso constante, ¿no?, de estas. Entonces, la tutoría universitaria implica, ¿no?, la necesidad de actualizar y capacitar la labor de tutoría a través de medios digitales. Sin embargo, también necesita aún ser más fundamentada científicamente como para poder ser implementada, ¿no?, como tal en las entidades. Entonces, el hecho de estar en una educación virtual implica estar en un campo desconocido, ¿no?, donde no se puede tener una retroalimentación constante como se tenía en la presencialidad. Por ello es que se implanta, ¿no?, ese nuevo modelo de seguir con la tutoría virtual, sin embargo, adaptarlo al contexto virtual. Es así que respecto a su aplicación y tutoría universitaria se utilizan diversas técnicas, ¿no?, para afrontar desde un enfoque más ecléctico, ¿no?, que reúna diversos aspectos, diversas aristas de la psicología. Tiene la aplicación de los fundamentos de la terapia cognitivo-conductual centrada en la emoción, ¿no?, ya que tiene como dificultades la pobre educación emocional que dificulta el trabajo en la expresión y reconocimiento de emociones. También la utilización de ejercicios de respiración, meditación y relajaciones, ¿no?, y todo esto impartido en la tutoría. Adaptación
perdón, la adaptación de la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? La ACT, con el compromiso de eliminar la rigidez mental, ¿no? que tienen las personas y dar paso a una flexibilidad y aceptar que la situación actual, ¿no? Para tener un compromiso con los valores propios. Y también se hace un enfoque psicopedagógico o psicoeducativo, ¿no? Ya que a través de lecturas de soporte, formaciones fuera del ámbito universitario, hacer una mentoría, ¿no? Y colaboraciones con profesionales externos, ¿no? Y es lo que se llegó a practicar incluso, ¿no? En la unidad de tutoría y consejería de la Facultad de Arquitectura. Entonces, la tutoría universitaria se centra en brindar acompañamiento no solo académico, ¿no? Sino también emocional, proporcionando herramientas nuevas, adaptadas para una mejor gestión de tiempo, ¿no? Y recursos para así evitar la procrastinación y otras eh, consecuencias negativas que puede traer, ¿no? El estar estudiando de manera virtual. Es por ello, ¿no? Que se está fortaleciendo constantemente la unidad de tutoría universitaria, pues el alumno universitario es más exigente, ¿no? Y demandante, pero a la vez es más frágil, ¿no? Emocionalmente en su desenvolvimiento, ¿no? Por eso es que se hace hincapié, ¿no? En trabajar también con las competencias socioemocionales, haciendo referencia a esto por parte de la psicóloga. Bien, el segundo taller, redes sociales, infodemia, miedo ante el COVID, impartido por un psicólogo peruano, también eh, comunicador, perdón. Es que refieren a que el 2020 sin duda fue un año disruptivo por el COVID, pues está latente tanto lo negativo como la incertidumbre, ¿no? Saber qué va a pasar, la muerte, cambios abruptos de estilo de vida, aislamiento social, enfermedad, el impacto económico y el miedo, ¿no? Por no saber qué está pasando, ¿no? Y el contagio también. Sin embargo, esto no es del todo negativo, ¿no? Sino también hay aspectos positivos, como que la pandemia sirve como un catalizador para un desarrollo tecnológico, ¿no? Ya que se mejoró la alfabetización digital, ya que se hizo de manera obligatoria prácticamente, ¿no? Se hizo toda una revolución del mercado digital, perdón, se vio una aceleración en la investigación, incrementó, ¿no? En la colaboración de la ciencia y también el crecimiento exponencial en las oportunidades de capacitación, ¿no? Siéndolo más resaltante. Es así de que la infodemia es la epidemia de información asociada con el miedo, ¿no? La especulación, los rumores, y eso implica y se transmite rápidamente, ¿no? Por las modernas tecnologías de información que afecta abruptamente, ¿no? A la sociedad, pues actualmente el uso de redes sociales ha aumentado significativamente, ¿no? Pero también la infodemia es el hecho de difundir una información de manera tan rápida que no se llega a diferenciarla, a objetivarla de una manera adecuada, ¿no? Dando paso, dando pie a que se puede interpretar de diferentes maneras, se llega a malinterpretar intencionalmente, ¿no? Mayormente. Y incluso ¿no? diversos expertos, en comillas, llegan a compartir información, ¿no? Que se toma como lo que se pretende hacer, ¿no? Información por expertos, sin embargo, no es así. Y lo que hace que la infodemia sea efectiva y se cumpla, ¿no? Es porque no se interpreta, no se realiza un análisis, una síntesis de la información por parte de la población. Simplemente al ver que es una información real, en comillas, se ingiere la información, ¿no? No se hace este proceso de digestión, de interpretación adecuada, objetiva. Y eso es lo que da pie a la infodemia, ¿no? Y también está la limitada oportunidad, ¿no? De autentificar los datos, ya que están en constante actualización, sobre todo por medios digitales. Es que la información no da paso a que se pueda corroborar del todo, pues ni bien sale una, al poco tiempo ya sale otra más, ¿no? Y no da paso a una verificación adecuada. También la información equivocada no siempre es intencional, ¿no? Ya que a veces algo en son de burla, de broma, se comparte, sin embargo, para el que lo recepciona lo toma como algo verídico, ¿no? También dando paso a la infodemia, ¿no? También la información maliciosa, ¿no? Como publicar deliberadamente información privada, íntima, es algo de interés público, ya que es algo que se está viendo más, ¿no? Ya que la participación en la tecnología digital es mayor, también la seguridad, eh, las conductas negativas también están creciendo, ¿no? Es por eso que la construcción de la realidad de la infodemia se construye a través de tres aspectos, ¿no? O sea, a través del criterio de verosimilitud, que tiene apariencia de cierto, ¿no? Pero no en la cantidad o cualidad, ¿no? Con la que se hace público. El criterio de falsedad, que hay temas, ¿no? En los que aún no se sabe con tal certeza, ¿no? Como el COVID, ¿no? Que no se tiene una certeza total de si es o no verdad, ¿no?
Y el criterio incierto, ¿no? A que no se conoce la veracidad de algo, ¿no? Y se debe tomar como tal, como que no es algo real y todavía está de manera incierta, ¿no? Entonces, el manejo de la crisis por parte de los medios de comunicación se ha ido manejando de una manera inapropiada, ¿no? Ya que la información respecto a la crisis no lleva un adecuado filtro, ¿no? Para su discernimiento. Y eso no solo se da en los medios de comunicación digital, también se ve en la televisión y en los periódicos, ¿no? Donde no se hace un filtro adecuado y aún así se transmite las noticias, simplemente por el hecho de que es tanta y es tan frecuente, tan recurrente, que se imparte sin el filtro necesario, ¿no? Es por eso que la incertidumbre es la carencia de información sobre eventos externos, ¿no? Que experimenta el individuo en función de sus esquemas mentales, ¿no? Ya que va más relacionado a lo desconocido, eh, que es un concepto que es más relacionado con la pandemia, ¿no? Es por eso que el miedo está implicado en la incertidumbre, a la muerte, a la infodemia, pues la suma de esos tres hace que el miedo esté latente, ¿no? Una sensación constante de la persona dentro de ser una relación natural y normalizada, ¿no? Y la tercera capacitación dentro de este congreso es recursos de abordaje del trauma desde la realidad fantástica, ¿no? Acá el psicólogo da a conocer una nueva manera, una nueva técnica, un nuevo tratamiento respecto al trauma, ¿no? Haciendo referencia a cualquier tipo de trauma, ¿no? Que sea grave, ¿no? Que traiga consecuencias por años, que se cronifique y sea persistente en el tiempo, ¿no? Las virtudes, las bondades de este nuevo método es que se llega a trabajar directamente con el trauma, sin embargo, no se hace eh, no se escarba tanto en el problema al hecho de que la persona llega a sentir, a reexperimentar las experiencias traumáticas, ¿no? Es lo que se quiere evitar y es lo que se evita en este nuevo método, que la persona no llega a sentir la reexperimentación, el malestar de recordar las experiencias traumáticas, ya que lo hace a través de cuentos, a través de imágenes, a través de la imaginación, y no se hace un contacto directo con el trauma, ¿no? Sin embargo, se puede trabajar y solucionarlo, ¿no? Eh, de esta manera, el método llamado, ¿no? En inglés, ¿no? CFAR, CPT, sugerido para el tratamiento de trastorno de ansiedad y de estrés postraumático, ¿no? Mediante el uso de una forma creativa de tratamiento basada en la realidad fantástica, ¿no? Haciendo énfasis en la imaginación y el uso de la renarración imaginaria del evento traumático, usada como un recurso auxiliar. O sea, la persona a través de la imaginación hace una experimentación del evento traumático, sin embargo, no tal cual como se dio, sino como él hubiera querido que se dé. Y esto se va acompañado, ¿no? De imágenes que sirven como estímulos para que la persona pueda experimentar, ayudarse, ¿no? A poder relacionar más los eventos, ¿no? Y también se busca, ¿no? Se implementan los métodos de la cognitivo-conductual para reducir, ¿no? Los síntomas somáticos, ¿no? Como son los de relajación y respiración. Entonces, los ingredientes que tiene este modelo, por así decirlo, son que se reúnen la terapia cognitivo-conductual, eh, la que toma la guía psicológica, ¿no? La orientación, la renarración, y tiene un origen de esa terapia, ¿no? De igual manera, la exposición en vivo y la reconstrucción cognitiva, ¿no? Que es propia de la cognitivo-conductual. También de la realidad fantástica, ¿no? Que se utilizan conceptos como el espacio como tal, uso de la imaginación, la renarración en realidad fantástica y la composición de una historia, ¿no? Alternativa usando imágenes, como ya mencioné. Y también una experiencia somática, ¿no? Que se hace una focalización en lo que se está experimentando la persona a nivel somático, pero a través de recursos temporales, ¿no? Y la descarga de emociones también. Es así que a través del psicodrama y diversas herramientas se da paso a esta actividad. Entonces, haciendo referencia a sus componentes, tiene un componente psicoeducativo como fuente de la conducta, busca normalizar las reacciones conductuales de los pacientes, mejorando su control, fortalecimiento de la relación y confianza entre terapeuta y paciente. También tiene la exposición en vivo, la desensibilización sistemática, las técnicas de relajación propias, tiene como recurso, ¿no? Las consecuencias, experiencias positivas y agradables, también las negativas, todos son los recursos que se toman, tanto cosas buenas como malas, ¿no? Y también se tiene un lugar seguro, ¿no? Ya que al no revivir con tanta fuerza el episodio traumático, es que se logra concretar, ¿no? Se crea un lugar seguro en el que la persona pueda hablar y desarrollarse adecuadamente.
Y también las cargas terapéuticas, ¿no? Que ya mencioné, de manera metafórica, la exposición en la realidad fantástica, ¿no? Es la manera de reconstruir, que es el propósito central, ¿no? De esta técnica, reconstruir la noticia, reconstruir el evento tras modificarlo imaginariamente, ¿no? Una pendulación, ¿no? Que es un mecanismo de descarga como la memoria traumática por movimiento de recursos a través del cuerpo o entre diferentes tarjetas terapéuticas, ¿no? O sea, se alterna entre tarjetas positivas y tarjetas negativas, ¿no? Para que no sea tan latente, ¿no? La sintomatología negativa. Y también tiene, ¿no? Diversas fases que están mencionadas ahí. Bien, y como comentario, ¿no? Este congreso, ¿no? Trajo un sinfín de información, de aportes, y se tomó, ¿no? Los más interesantes, los que se consideran más, y los que van más en relación con la práctica, ¿no? Sí, con la práctica profesional. Y aportan un bagaje de nuevos conocimientos de diversos lados del mundo, no en un solo apartado. El aprender sobre la tutoría universitaria, las redes sociales, la infodemia y los recursos de abordaje del trauma trajo una serie de novedades, ¿no? En los temas, como que definitivamente en nuestro contexto no son valoradas o trabajadas esos temas, ¿no? Pero demuestran su eficacia científicamente, ¿no? Tras la evidencia presentada. Asimismo, lo aprendido en las diferentes ponencias servirán para entender y manejar de una mejor manera la información y la expresión de estas, ¿no? A través de las actividades de las prácticas. Y así es como se tiene como anexos las actividades realizadas, ¿no? De los 3 talleres: infodemia, tutoría y el curso de abordaje del trauma, ¿no? Bien, entonces, combinadas las actividades de actualización, voy a dar paso a la lectura de artículos, ¿no? Se tienen 16 artículos que se encuentran acá mencionados en la tabla, los que hacían referencia, alusión a la práctica profesional, ¿no? Ya que se buscaron con el fin de aumentar el conocimiento que se tiene en diversos aspectos de la práctica, ¿no? Y de esta manera es que voy a impartir compartir el artículo 11, bueno, que realicé, titulado Trastornos adaptativos y reacción de estrés, realizado por Pérez Pau el año 2002, perdón, 2008, en la revista Manual de Psiquiatría. Eh, Bien, entonces, a manera de resumen, eh, el artículo tiene una visión de que esta patología la considera una patología de vida cotidiana, ya que está en el punto medio entre lo que sería la normalidad, una experiencia fuerte, significativa, pero normal, bordeando con la patología, ¿no? En ese punto medio se encuentran estos trastornos. Entonces, los trastornos adaptativos eh, son los en los que su sintomatología no está todavía bien definida y se superpone, ¿no? Se alterna entre otras entidades, lo que implica que se trate de un trastorno con importantes problemas de fiabilidad y validez, ¿no? Tanto para la DSM-5 como la CIE-10, ¿no? El trastorno adaptativo es un fenómeno dependiente del estrés, pero carece de una lista de síntomas correspondientes al estrés y se recurren a expresiones vagas, ¿no? Como malestar mayor o lo esperable. Eh, Asimismo, para las 10 días no es relevante, ¿no? Cuando aparecen y deben durar al menos 6 meses, ¿no? Además, para el DSM-4, el agente estresor no puede ser del duelo, ¿no? Se quita el duelo dentro de los trastornos, ¿no? Y un problema, tampoco un problema académico, laboral, de identidad espiritual, biográfico o de aculturación. La reacción de estrés, ¿no? Las clasificaciones internacionales recogen una influencia de los hechos estresantes sobre el ser humano distinguido entre las variables entidades, entre varias entidades. La reacción al estrés agudo, el trastorno de estrés postraumático y la transformación persistente de la personalidad, ¿no? Entonces, un hecho catastrófico. Teniendo así, ¿no? La reacción a estrés agudo, que solo sale en CIE-10, sin embargo, hacen cierta referencia en DSM-4 el trastorno por estrés agudo, ¿no? Sin embargo, no es lo mismo. La reacción a estrés agudo, ¿no? Sería el estado transitorio tras un hecho amenazante extremo, ¿no? Que dura máximo días, 2 o 3, y dura como mínimo horas, en los que ya entra en remisión, en los que predominan un estado de shock, aturrimiento, ¿no? En lo que la persona no sabe cómo afrontar la situación y la sintomatología ansiosa, depresiva es latente, ¿no? Llegando a causar malestar significativo. Sin embargo, en el DSM-4 esto no se considera de esta manera. Sin embargo,
habla de un trastorno como tal, más no de una reacción, ¿no? Ya que prolonga su posible duración hasta las 4 semanas. Y solo incluye las amenazas, ¿no?, de carácter físico y no considera las psicológicas. La define, ¿no?, criterios diagnósticos que son paralelos a los de trastornos postraumáticos. Son similares, simplemente difieren en el tiempo, ¿no? El trastorno de estrés postraumático, entendido como respuesta tardía, ¿no?, o diferida a un acontecimiento externo, definido por así como aquel que causaría por sí mismo un malestar generalizado en casi todo el mundo, y por la SM4, ¿no?, como una amenaza a la integridad física de la persona o de los demás, vivida en temor, desesperanza o horror intenso, ¿no? Eh, es así que el trastorno de estrés postraumático es el que tiene más comorbilidades, ¿no? Siendo la depresión, el abuso de sustancias, los que son más concurridos, ¿no? Ahora, respecto a su tratamiento, ¿no?, según la perspectiva comunitaria, ¿no?, que se busca un abordaje más multidisciplinario para lograr una buena solución del problema, ¿no? Pero desde un paradigma psicosocial de atención en salud, las reacciones y trastornos de estrés deberían entenderse, ¿no?, favoreciendo la normalización de síntomas y la no patologización, y con una visión de que fomente y trabaje de modo proactivo con con las redes naturales de la persona afectada, ¿no?, o sea, con su círculo social. Eh, es así que los protocolos nacionales internacionales de atención recomiendan que la intervención en salud mental debería basarse en un sistema piramidal de 4 niveles, ¿no?, de avisos básicos y de seguridad. eh, Se usa más, ¿no?, el neologismo sociosomático, ¿no?, ya que eh, se debe suplir primeramente las capacidades básicas, ¿no?, que tiene la persona, y de seguridad, no tener un entorno favorable, buenos recursos a los que acudir, etcétera, ¿no? Apoyos de la comunidad y de su familia, ¿no? Acá mismo, ¿no?, la gente, las amistades, la familia debe ser una fuente de apoyo sólida para el paciente, ya que en estos momentos es donde más se debe contar con ellos, ¿no? Un apoyo focalizados, no especializados, ¿no?, que consiste en apoyo necesario para un número proporcionalmente pequeño de personas, ¿no?, que necesitan intervenciones a nivel individual, ¿no?, ya no tanto de familia, de grupo, por parte de gente de salud capacitados, supervisados, donde ya es necesario, ¿no?, es algo más individual, y llevar una evaluación por etapas, ¿no? Servicios especializados, apoyo adicional que necesitaría un aún menos porcentaje de la población cuyo padecimientos son subjetivamente intolerantes, ¿no?, y que tropezarían con grandes dificultades para el funcionamiento básico y cotidiano, ¿no? Entonces, desde un enfoque más ecléctico, consolidando todo, es que la psicoterapia del trauma no debe tener en cuenta combinar técnicas que sean, ¿no?, la narrativa construida sobre el hecho, y el papel que que se le otorga el papel a la persona en estos hechos, ¿no?, incluyendo los cambios en la identidad percibida, perdón, y las vivencias de culpa asociadas, ¿no? También la importancia de las emociones, ¿no?, que sean positivas o negativas, y la influencia que estas tienen en la sintomatología, ¿no? Y también los cambios, ¿no?, que sean positivos o negativos generados por la experiencia, ¿no? Hacer un análisis consistente entre qué cambios se han generado, ¿no? Y también los síntomas de carácter invalidante, ¿no?, que asocian el hecho vivido, como la experimentación, la evitación, que son conductas que definitivamente son el pilar, ¿no?, en limitar a la persona, ¿no? Como comentario se tiene que eh, este capítulo expone la información trascendental sobre los trastornos basados en traumas, definiéndolos y clasificándolos, sobre todo un modelo de tratamiento para ellos, ¿no? Ya que es importante recalcar que aún no existe un consenso entre los manuales diagnósticos para sus criterios al diagnosticar los trastornos por traumas. También su tratamiento no está comprobado del todo, ¿no? Tanto la farmacoterapia como la psicoterapia tienen observaciones, ¿no?, respecto a su veracidad. Y finalmente, ¿no?, el tema leído aporta significativamente a la práctica, ¿no?, y aporta unos nuevos conocimientos, ¿no?, para poder entender mejor, ¿no? Bien, entonces, finalmente, para concretar con toda la exposición, voy a pasar a la lectura del libro, ¿no? Durante el desarrollo de las prácticas se desarrollaron la lectura de 4 libros, siendo el primero el Tecnoestrés del 2011, Ansiedad y adaptación a las nuevas tecnologías en la era general, de José María Martínez Selva, de la editorial Paidós.
El segundo, de Roselo y Bernal, de 2007, Manual de Tratamiento para la Terapia Cognitivo-Conductual de la Depresión. El tercero, de Belak y Siegel, del 2009, Manual de Psicoterapia Breve, Intensiva y de Urgencia. Y el cuarto, ¿no?, de Haynes y de Camacho, de 2010, una guía clínica para el manejo de la ansiedad. Y voy a dar paso a la exposición del primer libro, que es titulado Tecnoestrés, Ansiedad y Adaptación a las Nuevas Tecnologías en la Digital, ¿no? Eh, el libro del 2011, y el resumen, la manera de resumen, el primer capítulo, ¿no? Nos habla de las tecnofobias y del tecnoestrés, ¿no? Primeramente se habla de las tecnofobias, ¿no?, que hace referencia de que existe gente, sobre todo más en la antigüedad, aunque también en una cuantía ahora, que no tolera el cambio brusco, el cambio constante de la tecnología que va en aumento, y va y lucha contra esto, ¿no? Lucha de manera incesante para que eso no progrese, para que se limite, para atrofiar, ¿no?, eh, el avance tecnológico. Un claro ejemplo puede ser, ¿no?, eso de las antenas 5G, que la gente por desconocimiento hacía que esto no avance, ¿no? Serían muestras, ¿no?, de tecnofobia. Eh, entonces, es que la tecnofobia es una actitud general, ¿no?, contra las nuevas tecnologías, pero más tendida a con más tendencia a la negativa, ¿no? Ya que ocurre que las personas desconfían de las nuevas tecnologías y llegan a combatirla incluso, ¿no?, ocasionalmente de forma activa, ¿no?, o pasiva también. Sin embargo, el tecnoestrés es un impacto negativo, ¿no?, en el bienestar físico y mental de la implantación casi obligatoria, ¿no?, de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos de trabajo, ocio y vida privada. Y eso están relacionados entre sí, pero en sí no son lo mismo, ¿no?, como ya lo mencioné. Mm, Es que en sí el tecnoestrés es el resultado del profundo cambio que las nuevas tecnologías provocan en las personas, ¿no? Una manera que imparten una nueva manera de vivir casi obligatoria, ¿no? Y sobre todo el tecnoestrés hace referencia al malestar y a las secuelas psicológicas, ¿no?, y físicas que produce un puesto de trabajo electrónico, realizar actividades académicas también de maneras electrónicas y un uso intensivo, ¿no?, y prolongado de las tecnologías de información, ¿no?, en el ámbito laboral y académico, ¿no? Es así que se hace una inserción, si bien es cierto, es gradual, pero intensa, ¿no?, de cómo la tecnología nos va invadiendo, ¿no? Eh, es indudable, ¿no?, que las nuevas tecnologías aportan a la sociedad muchos beneficios que contribuyen a aumentar la calidad de vida de las personas. Sin embargo, no se puede cerrar los ojos ante los numerosos inconvenientes que esto conlleva, ¿no?, y los altos costos psicológicos que también contraen. En el capítulo 2, trabajando con y como máquinas, el puesto de trabajo electrónico, hace referencia, ¿no?, al estrés laboral y el tecnoestrés, eh, que es el hecho de que la persona está en constante trabajo, no se puede desligar del horario de trabajo, y las condiciones físicas en las que trabaja mayormente son insalubres, no fomentan a que se puedan desarrollar adecuadamente. Sin embargo, la demanda de trabajo es igual o incluso peor, ¿no? También están las malas posturas, que no es ergonómico trabajar de manera virtual, ¿no?, ya que uno está inclinado o no tiene una buena postura o no está bien sentado, ¿no? También el estar siempre conectado en una jornada laboral completa, porque mayormente cuando uno trabaja de manera virtual no se respetan los horarios establecidos de trabajo, ¿no? Eso es lo que se ve más ahora, ¿no?, que un trabajo de 8 horas, al ser realizado de manera virtual, y puede ser más fragmentado en horarios. Sin embargo, no hay un horario donde acaben las actividades. El director puede dejar una actividad alejada del su horario de trabajo y debe ser completada, si no es meritorio de llamado de atención, ¿no? Y también se habla del teletrabajo, ¿no?, que si bien es cierto es una posibilidad nueva que está tomando bastante revuelo, no trae, ¿no?, las mismas bondades como el trabajo físico presencial, ¿no? No se pueden desarrollar las relaciones sociales de una manera adecuada, no hay una buena retroalimentación hacia el trabajo que se está haciendo con lo que se está bien o mal, ¿no? En el capítulo 3, asfixiados por los datos, ¿no?, la sobrecarga de información. Acá hace referencia, ¿no?, a cómo la constante contaminación, ¿no?, informática
de todo tipo, ¿no? Ya que uno está revisando una cosa y le aparece una información que no quiere ver necesariamente, ¿no? Y también la constante hace referencia en el capítulo, ¿no? Que uno busca una información de un tema específico, sin embargo, le salen 20 respuestas en el buscador y no necesariamente es lo que está buscando, haciendo de que sea más estresante el hecho de buscar un tema, porque hay bastante información y sobre todo no hay no son de todas objetivas, no hay un filtro que hace de que la información sea buena, adecuada, ¿no? Lo que implica mayor desgaste, mayor tiempo en buscar una información objetiva, ¿no? También se habla de los problemas de seguridad y medidas contra la pérdida y robo de información. Y eso, ¿no? Al ser latente el trabajo en línea, en las actividades digitales, también está siendo latente las vulnerabilidades, ¿no? De todos los medios de comunicación, de todos los medios digitales que tienen. En el capítulo 4, Soledad en un mundo cada vez más interconectado, es que, si bien es cierto, hay más conexiones entre las personas, no es que se realice no es que se practique la relación como tal, ¿no? Simplemente se comunica con un fin específico y termina el fin y ahí queda la comunicación, ¿no? Hecho que no se da en la presencialidad, ¿no? Eh, los macrodiálogos, ¿no? Que solo es temas concretos, ¿no? Donde no hay una relación, una comunicación de tú a tú, sino tú entre varios, ¿no? Y al final no se sabe con quién se está hablando, ¿no? Ya que se conoce el aspecto físico de la persona, eh, incluso se tiene, ¿no? Con agentes, entidades virtuales de inteligencia artificial, ¿no? Que no son una persona, pero suplantan la actividad de una persona. Eso también va de la mano con la despersonalización, ¿no? Ya que una persona quiere realizar una actividad y le sale, ¿no? Todo un formulario automatizado, ¿no? Que da paso a una despersonalización, ¿no? El capítulo 5, ¿no? El correo electrónico, la forma preferida de comunicarse, ¿no? Que es lo más usado, lo más usado actualmente. Sin embargo, a nivel laboral, es algo incesante, ¿no? Ya que es tan fácil mandar un correo electrónico, pero tan difícil para la persona que lo recibe de poder recepcionarlo, interpretarlo y hacer lo que se debe hacer con él, siendo algo muy complicado para el trabajador. El capítulo 6, vivir rodeados de robots, hace referencia, ¿no? Al horario electrónico en el que se vive actualmente, ¿no? Donde se busca automatizar, digitalizar todo, diversos aspectos, ámbitos de la casa, donde de una manera se busca facilitar que la persona tenga mejor acceso a lo que quiera hacer. Sin embargo, para hacer una actividad, para cambiar el canal, tiene que pues, buscar entre tres controles, ¿no? Lo cual no es práctico, ¿no? Por eso es que se tiene dificultades, ¿no? Al vivir rodeado de robots, como mencioné. Capítulo 7, ocio arriesgado, redes sociales y ciberacoso. Como mencioné, al ser latente, más frecuente el uso de redes sociales, es que también los problemas de ciberacoso, las conductas negativas, surgen, ¿no? De una manera incesante. Por eso es que deben ser estas utilizadas con mejor criterio, no compartir todo, ¿no? Lo que se tiene en las redes sociales y no tener, ¿no? Una comunicación tan constante con personas que no se conocen, ¿no? Y también hace referencia al bullying, ¿no? Que se tiene acá electrónico, que es más fácil hacer el bullying a través de estos medios, ya que se tiene la informalidad, se puede suplantar identidad con facilidad, teniendo identidades anónimas y de esa manera impartir el bullying, y es algo que difícilmente se puede eh, tratar, ¿no? Solucionar. Y de esta manera es que trata el libro. Como un comentario, se tiene que el libro, a pesar de estar teñido bajo un ámbito laboral, tiene aportes consistentes, ¿no? Sobre las consecuencias psicológicas que causan, a pesar de que el libro ya posee unos años tras su creación y no está tan ceñido a la súbita administración tecnológica que estamos. No existe mucho contraste, ¿no? Sirve eso también para contrastar. No hay mucho contraste con la realidad, solo que actualmente existe mayor cuantía, ¿no? Entre la relación a lo que se expresa en el libro, ¿no? Y también dicha información nos servirá para tener una visión más compleja, ¿no? De lo que significa trabajar en periodos de confinamiento, donde el teletrabajo es prácticamente obligatorio, y la puerta abierta, por no decir obligatoria, a la interacción social, ¿no? Por medios digitales que atentan contra la privacidad de las personas. Y el libro no siendo de utilidad para la práctica profesional como tal, ¿no? Y es así que de esa manera doy por terminado la sustentación de mis actividades de promoción, prevención y todas las pertinentes.
de casos, consejería, libros, artículos, investigación. Y agradezco a la docente que evalúe esto por su tiempo que va a tomar. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Buenas noches.